¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Vamos a iniciar con la exposición del contrato de renting. En esta oportunidad, el grupo formado por Salazar Quispe Arturo, Santiago Asto Fiorella, Santiago Cotrina Julio, Sandoval Tolentino Gilder y mi persona Salas Reate y Ángel Luis. Vamos a comenzar a explicar respecto al contrato de renting. Siguiente, por favor. Vamos a hablar, por ejemplo, del concepto. ¿A qué se refiere este tipo de contrato? El contrato de renting es un alquiler a largo plazo de determinado tipo de bienes de alta depreciación. Podemos mencionar, por ejemplo, ya temas de vehículos, equipamiento de oficina, ordenadores. Asimismo, este tipo de contrato de renting a cambio de una cuota mensual otorga el derecho de uso y disfrute del bien durante un plazo establecido por las partes interesadas, además de incluir una serie de servicios que, por ejemplo, si tomamos el caso de los vehículos, pueden ser el seguro de riesgo, el mantenimiento, reparaciones, cambio de ruedas o algunas otras actividades que se puedan dar dentro de ello. También es un contrato, si lo podemos llamar así de forma generalizada, de arrendamiento mercantil por el cual las partes ponen a disposición a sus clientes ciertos bienes concretos, asegurando cierto asesoramiento del personal técnico para ciertas revisiones de mantenimiento. Siguiente, por favor. Doy paso a mi siguiente compañero. Ahora vamos a hablar sobre las características que presentan el contrato de renting. Hablamos primeramente, ¿no?, del arrendamiento, indicándonos que no hay una alternativa de compra. La probabilidad de comerciar la compra al finalizar el contrato, los consumidores tienen la posibilidad de ser toda la gente, tanto físicas como jurídicas. Otra característica, no hay amortización. El mantenimiento se hace según las necesidades del cliente. La duración mínima o máxima va respecto a la vida eficaz del transporte y la votación del comprador. Para poder agregar, siempre teniendo en cuenta que las características más importantes que presentan, ¿no?, es el plazo, la gestión, la inversión, los servicios, la cuota, la formalización. Siempre es importante la formalización porque los contratos de RIC suelen instrumentarse por escritos y es importante la formalización a través de un documento. Mi siguiente compañero, por favor. Bueno, ingeniero, buenas tardes. Vamos a pasar a lo que son las ventajas del contrato de renting. Principalmente, no se necesita mayor rentabilidad, no se necesita mayor rentabilidad con menos de inversión, se hace deducción directo de la renta, no se financia el activo, es un gasto y no se refleja en un balance, no se asume la depreciación del activo y por último tenemos la posibilidad de reinvertir en procesos clave del negocio, ¿no? Prácticamente el renting es como un proceso de alquiler, como ya lo había mencionado mi compañero en el inicio. Y tenemos esta parte adicional que es el renting versus el leasing, que es leasing es mucho lo que usan las empresas para hacer sus procesos, se le llama leasing operativo. El renting también lo usan, pero es para otras ocasiones específicas, pero el leasing lo usan más en el área financiera, ¿no? Entonces tenemos aquí algunas características, algunas diferencias como la cuota mensual, el tipo de alquiler, los gastos que se prohíben. El más importante aquí vendría a ser la opción de al finalizar el contrato, que es, por ejemplo, en el renting se devuelve el coche, que es prácticamente un alquiler, como ya hemos dicho, pero en el leasing lo importante es de que se compre el coche por un valor residual, se puede hacer eso y se puede hacer un cambio de otro. Eso es muy importante porque las empresas trabajan con ese tipo de contratos a veces. Y eso sería todo con respecto a lo que es esta comparativa. Le paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca del ejemplo del contrato del renting. En este contrato se va a estipular las condiciones para el arrendamiento de un inmueble, donde se va a tener en consideración a dos partes, por una parte al arrendador y por la otra al arrendatario. Por lo tanto, en primer lugar se va a tener que rellenar los datos tanto del arrendador como del arrendatario.
Entre algunas obligaciones del arrendador es que éste debe entregar el bien en las condiciones pactadas y que también se debe hacer cargo del mantenimiento asumiendo su costo, seguros e impuestos. Mientras que entre algunas obligaciones del arrendatario es que debe pagar el precio pactado y también debe custodiar el bien de tal forma que responde por pérdida total o parcial del bien. Luego se va a tener en consideración las estipulaciones o las condiciones que va a tener este contrato. En el primer punto se va a describir el bien mueble que se va a arrendar. En el segundo punto se va a describir el estado de este bien mueble. En el tercer punto se va a rellenar o se va a poner la fecha de comienzo y final de este contrato. En el cuarto punto se va a considerar el precio que se va a hacer por cuotas mensuales. En el quinto punto, la cantidad que se va a entregar como garantía al arrendatario. Y por sexto punto, el compromiso del arrendador a realizar los mantenimientos. En el séptimo punto, se va a romper el contrato si en caso no se cumple. Es decir, el arrendador tiene esa facultad. En el octavo punto se da a conocer lo que sucederá ante el incumplimiento de los pagos, como el de pagar las deudas vencidas, caso contrario, devolver el bien mueble. Y por último, ante cualquier cambio o renovación del contrato, deben someterse al tribunal de la ciudad donde se realice el contrato. Y se va también a tener en consideración la firma de las dos partes. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.